Happy to be back after a really nice walk out there in Miraflores. Estar acá después de una buena caminata en Miraflores. Estoy muy contento de referirme a las nuevas terapias en osteoporosis. Los agentes que están apareciendo. Estos son los agentes que tenemos disponibles para la osteoporosis. Dos agentes en el grupo anabólico y muchos agentes en el grupo de antirresortivos. Entonces, ¿cuáles son las necesidades clínicas actuales? ¿Cuáles son las drogas que tenemos en osteoporosis y por qué necesitamos más? Yo diría que necesitamos más medicamentos orales que no tengan efectos gastrointestinales. Sería bueno tener agentes nuevos con más eficacia, más eficaces y aún mejores. Y en esta tabla solamente hay dos drogas que pueden ser utilizadas para hacer más hueso. Necesitamos más de estas drogas. También necesitamos drogas que no estén ligadas a los efectos colaterales de la osteoporosis. Entonces, que los pacientes no tengan miedo de utilizarlas. Definitivamente necesitamos medicamentos que mejoren el cumplimiento por parte de los pacientes. Hay un estudio que muestra que entre los medicamentos orales, solamente menos de un 15% de los pacientes persisten el uso después de 6 meses. Entonces la tasa de incumplimiento es muy alta con la terapia para la osteoporosis y esto podría suceder con cualquier otra terapia. Y finalmente necesitamos medicamentos más baratos. Entonces veamos los medicamentos que podrían aparecer en los próximos años y centraré mi discusión en 3 medicamentos. El primero es Odanacativ, un inhibidor de la catepsina K, desarrollado por Merck. Tenemos a Romosozumab, que es un inhibidor de la esclerostina, desarrollado por Amgen, y Abaloparatide, que es una PTHRP por Radius. Entonces, la inhibición de la catepsina K. ¿Qué son las catepsinas? Las catepsinas son enzimas, son una familia de proteasas de ceistina que están almacenadas en los lisosomas y que son secretadas en el espacio alrededor de los osteoclastos. Entonces aquí tenemos a los osteoclastos y las enzimas y que son liberadas en esta área y degradan el hueso. Entonces, con cualquiera de las drogas para la osteoporosis, siempre hay una condición genética que las hace pensar en desarrollar un medicamento. Y esta es una enfermedad llamada pigmodissostosis autosómica y recesiva. Y existe una deficiencia absoluta de la catepsina K. Estos individuos son de talla corta, sus dedos son pequeños, pero son densos. Los huesos son frágiles y hay un aplanamiento de la cara. Entonces, esta condición se percibe, por ejemplo, en este artista tan famoso de Francia, Toulouse-Lautrec. Entonces, se piensa que él tuvo esta condición. Entonces, Odanacativ es un medicamento no selectivo, no básico de la catepsina K. Entonces, inhibe estas enzimas. Va a estar disponible en una dosificación oral una vez por semana, como los bisfosfonatos orales, también una vez por semana. En los estudios clínicos hubo un aumento en la densidad ósea en la columna y en la cadera y una reducción en las fracturas en la columna y en la cadera en las áreas no vertebrales. También hay marcadores de la resorción ósea, la CTX sérica disminuyó y, por cierto, los marcadores de formación ósea fueron un poco diferentes de lo que solíamos ver con los bisfosfonatos. Hubo un aumento en la P1NP con las dosis bajas y disminuyó con las dosis más altas. Entonces, echemos una mirada al estudio. Es posiblemente el doctor McLung, publicado en New England Journal of Medicine, estudios sobre la densidad ósea, y se miran los cambios en la densidad ósea a 12 meses, 18, 24 meses. Y aquí tenemos las diferentes dosis de Odanacativ, aumentaron aquí en el periodo de tiempo de 2 años. Este es el estudio a 3 años, la densidad ósea, mostrando un mayor aumento a 3 años en la columna lumbar y un mayor aumento en la densidad total de la cadera.
¿Qué sucedió con los marcadores de la renovación ósea? Entonces, esto es lo que mencioné en la primera diapositiva, que la dosis baja tuvo un efecto diferente a la dosis que probablemente va a estar disponible para los crepitores y los pacientes. La dosis de 15 miligramos CTX es un marcador de la resorción ósea. Hay una caída rápida que aumenta hacia 18 meses. Este es la P1NP, que es un marcador de la formación ósea que disminuye paralelo al CTX. Entonces, mirando de cerca los huesos de animales tratados con Odanacativ, aquí las fosas de resorción parecen ser menos profundas. Este es un osteoclasto. Y aquí tenemos estas fosas de resorción, y aquí tenemos, no es otro osteoclasto, y estas fosas son menos profundas, entonces hay menos pérdida de la sustancia ósea. Entonces, el estudio en fase 3, Fracture, Odanacativ, esto fue presentado el 2014, esto ya estaría publicado. Entonces, un estudio en miles de mujeres que tenían osteoporosis sobre la base de un puntaje T con menos de 2.5 en el cuello femoral o en la cadera, o podrían haber sido enroladas en el estudio con una fractura vertebral previa, o que habían tenido una fractura por fragilidad que define la osteoporosis. Entonces, una fractura nueva, morfométrica, estas redujo, las fracturas de cadera también se redujeron 47%, y las fracturas clínicas no vertebrales, esto incluye al radio, las fracturas de muñeca, también se redujeron significativamente. Las fracturas vertebrales clínicas también se redujeron significativamente, y el 72%, esto es bastante bien y mucho mejor de lo que se ve con los medicamentos actuales. Hay cambios con respecto al inicio, a 5 años, 11%, y para la cadera total fue 9.5%. Hubo un pequeño aumento en el riesgo de fibrilación auricular. Hubo algunos temas con un aumento en los accidentes cerebrovasculares, y las lesiones en la piel de tipo Morphe también se vieron. Hubo casos de fracturas en el tallo femoral, fracturas atípicas en 5 de los pacientes en el grupo de Odanacativ. Entonces, siendo un agente antirresorción, esto sería motivo de preocupación. Y en el estudio LOFT, esto fue lo que hubo, estos eventos cardiovasculares. Las lesiones de la piel de tipo Morphe fueron significativamente diferentes. Entonces, Odanacativ es un agente altamente eficaz antirresorción, y por lo general es seguro con un poquito de eventos cardiovasculares. Entonces hay que observar qué sucede con este agente, pero la eficacia es realmente contundente. Entonces, la necesidad clínica que puede ser enfocada por Odanacativ es una opción oral una vez por semana, pero no tiene los efectos colaterales gastrointestinales que tienen los alendronatos, y posiblemente podría ser más eficaz que otros bisfosfonatos orales. No estamos seguros, simplemente son consideraciones hipotéticas, ¿no? Entonces, la inhibición de esclerostina. Vayamos al siguiente medicamento. ¿Qué es la esclerostina? Entonces, la vía de señalización de WNT es muy interesante, y quiero mostrarles entonces dónde está localizada esta estructura. La esclerostina SLC, SCL inhibe la señalización de WNT. Entonces, cuando se une la esclerostina, hay una reducción en esta señalización y una disminución en la formación de hueso. Pero si usted inhibe aquí con un anticuerpo, no hay ligazón, y por tanto hay un aumento
en esta señalización y aumenta la formación de hueso. Entonces, de la perspectiva del hueso, si usted se une a esclerostina, se aumenta la densidad ósea. Esto es bueno. Entonces, ¿cuál es la condición genética que les hizo pensar entonces en esta vía? Esto se llama esclerosteosis. La esclerosteosis es una mutación en el gen SOST, y esto lleva a la ausencia de esclerostina. Hay una elevada masa ósea, los huesos son muy gruesos y son muy fuertes, pero el problema es que el hueso es tan fuerte que podría haber complicaciones neurológicas por la compresión ósea. Entonces hay algunas imágenes de pacientes con estas condiciones que son las resultantes del exceso de esclerostina. Entonces aquí lo que podemos ver es la ausencia de esclerostina. Podemos ver que el cráneo es tan grueso, y este fin de semana tenemos una imagen proyectada de un cráneo de un paciente con esclerostosis. Era igual al peso de 3 cráneos de individuos normales. Esto es para darles una idea de lo pesados y gruesos que son estos huesos. Muy gruesos, hay deformidad facial, hay deformidades en la cara, puede haber complicaciones neurológicas al respecto. Entonces, romosozumab es un anticuerpo monoclonal humanizado. Al inhibir la esclerostina, aumentamos la vía del Wnt, y es una vía de señalización de proteínas morfogenéticas que lleva una mayor actividad de los osteoblastos, y eso es bueno. Tanto más formen huesos, las drogas es mejor. El estudio en fase 2 de romosozumab evaluó a placebo, que tenemos acá, alendronato, que lo tenemos en azul, teriparatide, que lo tenemos en naranja, y 210 miligramos de romosozumab en verde. La densidad ósea aumentó en esta investigación de 1 año de duración, tanto en la columna así como en las caderas. Aquí aumento en P1 y P disminuyen en CTX, entonces hay aumento en la formación ósea. Y esto es un poco diferente de teriparatide. Nosotros sabemos que cuando usted trata a alguien con teriparatide, va a observar un aumento en los marcadores de formación CCP1P, y después de una cierta ventana los marcadores de la resorción ósea aumentan, entonces se iguala la situación. Pero con este medicamento la situación es diferente, los marcadores de resorción ósea no aumentan conjuntamente con los marcadores de la formación ósea. El estudio FRAME, este es el estudio sobre fracturas de romosozumab. No pude encontrar ninguna publicación, pude encontrar algo de la página web de Amgen, pero hubo 7,000 pacientes que fueron asignados en forma randomizada para recibir romosozumab por la vía subcutánea administrado una vez por mes, y placebo. Durante 12 meses recibieron esto, y después de los 12 meses los pacientes ingresaron en una fase en modalidad abierta donde todo el mundo recibió denosumab. Romosozumab redujo significativamente las nuevas fracturas vertebrales y clínicas, pero no las fracturas no vertebrales. Entonces, este es todo el detalle que pude obtener del estudio FRAME hasta ahora. Y este es otro estudio llamado Structure, muy interesante. Lo que ellos hicieron fue comparar a romosozumab, un agente anabólico, contra teriparatide, otro agente anabólico. Entonces, para ver cuál es el mejor. Entonces, ellos encontraron que hubo un aumento significativo en la densidad ósea total de la cadera de 2.6% en comparación con menos 0.6 con teriparatide. Y esto no es inusual. Si usted ve pacientes tratados con teriparatide, cuando los comience con Forteo a 1 año o 2 años, la cadera difícilmente aumenta. A veces puede comportarse de esa manera, pero están en un mayor riesgo de fracturas de cadera. Entonces, romosozumab tiene un mayor aumento en la densidad ósea en la cadera que teriparatide. El siguiente
es la densidad ósea en la columna lumbar. El aumento a un año casi se duplicó, que lo observado con teriparatide, lo cual fue 9.8% con romo y 4.8% con teriparatida. Y la diferencia fue significativa. También hubo análisis cuantitativos en tomografía computarizada realizados con el estudio. En diferentes mediciones, romosozumab pareció ser mucho mejor que teriparatide. Por ejemplo, el índice de la densidad mineral ósea trabecular aumentó significativamente, 18-20% fue similar. Esto no fue diferente, pero la densidad mineral ósea, las ganancias fueron mayores, 13% contra 5.7%. Entonces hay bastante diferencia. En la cadera, las ganancias fueron significativamente mayores, 10% contra 4.2%. Cortical fue similar, y por último las ganancias fueron mayores con romo en comparación con teriparatida, tanto a este nivel como en la cadera. Entonces, en resumen, romosozumab aumentó la densidad mineral ósea en todos los lugares excepto en el radio, y el estudio Fracture mostró una reducción significativa. Entonces, ¿cuáles son las necesidades potenciales, las necesidades clínicas que pudiera manejar romosozumab? Esto nos da otra opción anabólica. También sabemos que teriparatida termina a 2 años, entonces no tendríamos nada después de 2 años. Entonces, quizás que este medicamento podría tener mejor resultado después de teriparatida. La dosificación una vez por mes va a mejorar el cumplimiento como parte de un estudio clínico. Personalmente he administrado romosozumab por la vía subcutánea a estos pacientes una vez por mes, y posiblemente con más eficacia. Hay que esperar entonces para ver cómo es el progreso. El último medicamento es abaloparatide. Abaloparatide es PTH. Tiene muchas similitudes con TPH. Sabemos que es hormona paratiroidea 1 tiene 34 aminoácidos. Este es el primer aminoácido de PTHRP. Entonces es como el teriparatide a la PTHRP. Entonces, este es el estudio que evalúa la densidad ósea hasta 18 meses. Y si podemos mirar acá, abaloparatide está en verde, teriparatida está en rosado y placebo está justo acá. Entonces, ambos fueron bastante bien, 10% de aumento en la columna lumbar, y esta es significativa en comparación con placebo. Esta otra, tenemos 2 asteriscos acá, es la total de la cadera, y una diferencia significativa entre avalo y teriparatida, pero aquí no se llega a una diferencia significativa. Bien, entonces, ¿qué hay acerca de la reducción del riesgo de fracturas? Abaloparatide, se terminó el estudio de fracturas y hay una reducción significativa en la... Este es abaloparatide en modalidad abierta. Aquí hay una reducción significativa de 83% y 78% con teriparatida en comparación con placebo. Entonces, las fracturas no vertebrales disminuyen en 43% y las fracturas clínicas en 41%. Entonces, el estudio Fracture es llamado ACTIVE. El estudio sobre fracturas son 463 mujeres posmenopáusicas que reciben 18 meses de abaloparatide. Entonces, hay que tomar en cuenta abaloparatida, que también podría ser una inyección diaria. Entonces, como teriparatida. Usan 80 microgramos de abaloparatida y tiene la dosis aprobada por la FDA de 40 microgramos, como de 20 microgramos, una reducción de 86% en las fracturas vertebrales, similar a la de teriparatida, pero en términos de las fracturas no vertebrales fueron diferentes. En comparación con teriparatida, abaloparatida fue superior, y en términos de las nuevas fracturas clínicas también fue superior con respecto a teriparatida. Entonces,
hay mayores aumentos de la densidad mineral ósea con respecto a teriparatida, y lo bueno en cuanto a los eventos adversos, la hipercalcemia fue menor con avaloparatida en comparación con teriparatida. Entonces no es así de común ver hipercalcemia con Forteo o teriparatida, pero esto es aún una menor incidencia con teriparatida. Los otros eventos adversos fueron similares: hipercalciuria, problemas con el lugar de la inyección, lo cual no son tan comunes con estos medicamentos. Entonces, avaloparatida parece ser ligeramente más eficaz que teriparatida. Tramitaron su solicitud al FDA el año 2016, y lo que hemos escuchado es que esperamos, si es que esto tiene éxito, este medicamento entrará en uso el próximo año. Entonces, ¿cuáles son las necesidades clínicas enfocadas por avaloparatida? Son más opciones anabólicas y potencialmente aún más eficaz que teriparatida. Entonces, en conclusión, tendremos tiempo para preguntas. Tenemos 3 agentes que nos muestran y que están cerca de nosotros, que quizás el próximo año o los próximos 2 años estarán disponibles. Uno es un agente antirresorción, odanacativ, el inhibidor de la catepsina, y 2 anabólicos, avaloparatida y romosozumab. Entonces, en resumen, hay que estar atentos a las noticias que se vienen, y si hay algunas preguntas. Muchas gracias. Great. We thank Dr. Pauline for her excellent, bastante temprana para nuevas terapias en el manejo de la osteoporosis. Las preguntas al público, el doctor. Pauline, that was very nice. Oh, mejor en español. English? No, Guillermo? no, español. En español. En español, okay. Castellano. So, I'm a little concerned about the Romos. He's speaking in English. How long should we wait to be sure that it's safe? ¿Cuánto tiempo esperaremos para estar seguro? I'm a bit concerned. Estoy un poco preocupado por el segundo agente que presentaste, el romosozumab. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para saber que es seguro y que no va a tener problemas como los pacientes que presentaste? ¿Por cuánto tiempo lo podremos usar? Yes. So, I think at this Yo creo que en este momento no se sabe cuál es la razón para los problemas cardiovasculares. Entonces, yo pienso que usted se refiere a odanacativ, que es el que tiene los problemas cardiovasculares. Están retardando un poco su trámite, entonces no tengo mayor información, pero tenemos que observar muy cuidadosamente todos los reportes de eventos adversos al respecto. Romosozumab realmente... No, I'm sorry, Sí, romosozumab. En general, cuando aparece un nuevo medicamento, como el endronato o risedronato, por ejemplo, los resultados de los estudios clínicos en términos de la seguridad no hablan toda la verdad. Entonces, esta información aparece más adelante, quién sabe, hasta una década. Después del endronato aparecieron estos reportes sobre fracturas atípicas. Entonces, tenemos que estar vigilantes de los reportes de los eventos adversos con las drogas existentes y con las drogas que van a salir para el futuro. Catepsin, esta enzima que es producida por los osteoclastos que reabsorbe el hueso. ¿Es catepsin localizada en alguna otra parte o solamente los osteoclastos la producen? No, catepsina, lo que sé, está presente en todas partes del cuerpo, entonces hay que producir algo que sea muy selectivo
para la catepsina acá en el hueso. Yo sé que hay versiones previas de inhibidores de la catepsina que no les fue tan bien debido a la falta de selectividad y la droga simplemente no llegó a mayor desarrollo. Pero yo creo personalmente en las preocupaciones de estas lesiones de piel semejantes a morfia. Entonces vamos a tener que observar esto con bastante cuidado. Muchas gracias. Doctora, Hola. la osteoporosis es una enfermedad Doctor Zapata. de los pacientes ya mayores, de las mujeres, porque viven ahora muchos años. Yo en mi club de 90, le digo club de 90 pacientes que tengo por más de 90 años, que tienen más de 90 años, y muchas de ellas, muchísimas, la mayoría no recibe nada. Entonces, mi pregunta es, ¿a todas las mujeres yo tengo que tratar para que no tengan osteoporosis? ¿Y cuánto tiempo? ¿O este permanente, este trabajo, tratamiento va a ser por ciclos? ¿O les doy un ciclo? ¿O no les doy nunca si no lo necesitan, si yo las sigo con una prueba de estas de hueso? ¿Tiene usted, me puede ayudar en esto? In order to decide whether to give them treatment. En términos de tratar a personas de edad avanzada, nosotros percibimos que tanto mayor edad tiene el paciente, tanto mayor es el riesgo de fracturas. Entonces, en mi consulta no hay un paciente que tenga demasiada edad como para ser tratado. La gente de 80 o 90 años son aquellos que se van a caer y que pueden tener una fractura de cadera y que tienen una mortalidad de hasta 25%. Entonces, en la población más joven, usted sabe, si tienen osteopenia, el puntaje FRAX es de gran ayuda para decidir quién tiene necesidad de tratamiento. No hay que ver cuál es el riesgo de fractura. La mayor parte de mujeres de 70, 80 años, si es que ya no tienen osteoporosis, se les hace un puntaje FRAX, entonces van a estar por encima del umbral para el tratamiento. El riesgo de fracturas, si estamos hablando de 70 o 80 años, es bastante significativo, 30 a 40%. Entonces podremos lograr una reducción de 50 o 60%, y esto es bastante bueno para el tratamiento, considerando lo raros que son los eventos adversos. Entonces hay un gran beneficio de tratar la osteoporosis, sin importar lo accidente que sea la enfermedad. Para otros pacientes no es accidente, hay fracturas de compresión y que ocurren una y otra vez y terminan también con bastante dolor como secuela. Y yo creo que nuestro tratamiento evita que muchos pacientes tengan discapacidad por las fracturas. Concretamente, gracias por su presentación. Thanks for your No sé si me equivoco, pero usted tiene una belleza de Filipinas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en el Perú, en América Latina, donde hay mucho mayor hígado graso que en Europa, se ha demostrado que los bifosfonatos no hacen más que aumentar la densidad mineral ósea, pero la incidencia de fracturas sigue siendo la misma. Y para eso hago mi pregunta también. ¿Por qué, casualmente, por qué cree usted que, aunque la densidad mineral ósea sea buena, entre comillas, no haya una osteoporosis, la incidencia de fracturas en Europa, donde se han hecho los estudios por más de 50 años, la incidencia de fracturas en la mujer europea sigue aumentando a pesar de tantos bifosfonatos por un lado y a pesar de tanto calcio, allá que ingieren 3 vasos de leche siguen las fracturas. La densidad mineral ósea sirve de algo para esos estudios si es que el hueso, o sea, tenemos un hueso con mejor mineral, con más masa mineral ósea, es más duro, pero ¿no cree usted que es más frágil? Y al ser más frágil, a pesar de una mayor dureza, hay mayor incidencia de fracturas, y que la densidad mineral ósea no debería ser más un examen que nos confunda. Y como muy bien usted dijo, primero, ¿qué opina sobre que los bifosfonatos en Perú sobre todo y en provincias no deberían darse porque generan diabetes también a la larga? Y en segundo lugar, si es que el único medicamento creo que es semejante a la hormona paratiroidea, que es el que reduce la destrucción de hueso, reduce la hidroxiprolina, si mal no recuerdo, en el Almenara, hace 20 años cuando lo hacemos, ya no existe. ¿No sería ese el único medicamento que al mejorar la insulina
se mejora el hueso, porque una mujer, para que no tenga osteoporosis, cuanto mejor insulina tiene al nacer, menos riesgo de osteoporosis y de diabetes. Cuanto peor insulina tiene al nacer, va a ser primero osteoporótica y después diabética. Muchas gracias. Yeah. Entonces la pregunta es múltiple, toca múltiples puntos. Bisfosfonat. Bueno, he estado dando bisfosfonatos en los últimos 15 años a mis pacientes y yo diría que los pacientes que previamente tenían fracturas, vemos reducciones significativas en las fracturas. Tengo mujeres que dicen, me caí por las escaleras y que no hay fracturas, ¿no? Entonces, claramente los estudios clínicos están correctos y reducen el riesgo de fracturas, ¿no? Y yo no sé cuál es la información europea que usted señala de que las fracturas continúan ocurriendo. Y yo no sé si se trata de una población con tratamiento o sin tratamiento. Y también es importante que los bisfosfonatos no significan todo. Si usted tiene una paciente con osteoporosis y que tiene severa deficiencia de calcio o deficiencia de vitamina D, los bisfosfonatos no van a funcionar. Hay pacientes que pueden ser dañados por los bisfosfonatos y que pueden tener otras condiciones metabólicas, por ejemplo, osteomalacia precoz. Entonces yo creo que los bisfosfonatos proporcionan una buena respuesta, pero no lo significan todo y hay que utilizarlos con precaución. El segundo punto es la densidad ósea. En las fracturas nosotros sabemos que la densidad ósea es solamente un pequeño porcentaje de toda la imagen de las fracturas. Los estudios han mostrado solamente 17 a 20%. Entonces lo que se ve en la densidad ósea refleja solamente una quinta parte de toda la imagen, todo el problema de la calidad ósea, el tema de las marcadores de resorción ósea. Ese es otro punto. Entonces las fracturas, alguien que tiene una densidad ósea que se ve normal o que tiene osteopenia, por ejemplo, podría también tener un riesgo significativamente mayor de fracturas. Entonces la densidad ósea es una pequeña proporción. Y el último punto es con respecto a la insulina. La insulina siendo un factor anabólico, yo creo que estamos muy interesados, yo creo que es un concepto muy interesante y tenemos que ver si es que habrá algún estudio clínico que nos muestre el aumento de la densidad ósea, la reducción del riesgo con insulina. No sé de ninguna compañía que esté haciendo un estudio sobre los huesos al respecto, entonces tenemos que verlo. Quizás Guillermo lo sepa. Bien. Bueno, mi nombre es Natalie Jauregui. En la mañana hablamos sobre el tratamiento propuesto por las guías para la osteoporosis. Se habló de osteoporosis posmenopáusica, pero quería saber si estos nuevos tratamientos expuestos ahora tienen como que un paciente ideal para ser usados. Quizás podría ser usado en los holiday de los bisfosfonatos o en un paciente con osteoporosis secundaria después de haber resuelto cuál es la causa de osteoporosis, haber tratado la causa para osteoporosis secundaria y ver que no hay la mejora de la densidad mineral ósea, o hay un paciente ideal para estos tres tipos de tratamiento, o podrían ser usados desde el inicio o cuando estamos en la mejor idea de los bisfosfonatos. Entonces me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque cuando estas drogas lleguen al mercado, si lo hacen, vamos a tener que enfrentar entonces esta pregunta específica: ¿cuál es el rol que juegan? Esto significa que las guías van a estar ya desactualizadas y vamos a necesitar actualizar las guías de osteoporosis nuevamente. Entonces, en resumen, tenemos una droga que es similar a lo que tenemos, es un agente antirresortivo. Y queda por verse si Odonacaptiv será superior a los agentes que tenemos. Si muestra superioridad, entonces podría utilizarse a los agentes que tenemos en los pacientes con mayor riesgo de fracturas. No creemos que el problema gastrointestinal sea tan significativo. Tenemos pacientes que están alendronato y risdipronato que pueden tolerarlo. Podemos ir a este medicamento. No
tiene la misma estructura química, no va a ser erosivo para el esófago y el estómago. Y con respecto a los dos medicamentos anabólicos que tenemos, necesitamos un medicamento después de 2 años con teriparatide, y tengo pacientes que van bien después de ciertas instancias con osteoporosis severa, son tratados por muchos años con bisfosfonatos, cuando estaban con bisfosfonatos ya se rompieron los huesos, cuando están con teriparatide ya dejan de romperse los huesos, entonces terminamos 2 años y al final de 2 años los ponemos de vuelta en otro medicamento y se rompen los huesos otra vez, entonces claramente van mejor con terapia anabólica. Entonces este sería un paciente que necesita uno de estos 2 agentes anabólicos. Ahora, no sabemos lo que decidirá la FDA acerca de la duración del tratamiento con abaloparatide. Si no hay límites en el tiempo, esto estaría bien, porque ahora tenemos un medicamento que pudiéramos utilizar continuamente. Por cierto, una preocupación que nosotros tenemos con teriparatide es el uso en pacientes con cáncer. Es un factor de crecimiento, no ha sido estudiado en la población con cáncer, entonces todas las veces que tengo un paciente con cáncer de mama o con cualquier otra malignidad, trato no de utilizar teriparatide. Entonces no estoy seguro si el romo pudiera hacer algo, pero quizás no. Entonces son los agentes anabólicos. Hay una brecha que yo veo aquí con estos agentes. Son factores de crecimiento, son agentes anabólicos. Pero vamos a ver cómo van. Romo podría ser la primera terapia anabólica que utilicemos si los estudios muestran superioridad sobre teriparatide. Abaloparatide parece ser ligeramente más eficaz que teriparatide, entonces podría superar a teriparatide. Es algo que tendremos que ver. Bien, no habiendo más preguntas, se le agradece a la doctora Pauline Camacho por sus preguntas y su presentación. Thank you so much. Los medicamentos que podrían aparecer en los próximos años, y centraré mi discusión en 3 medicamentos. El primero es Odanacativ, un inhibidor de la catepsina K, desarrollado por Merck. Tenemos a Romosozumab, que es un inhibidor de la esclerostina, desarrollado por Amgen, y abaloparatide, que es una PTHRP por Radius. Entonces, la inhibición de la catepsina K. ¿Qué son las catepsinas? Las catepsinas son enzimas, son una familia de proteasas de ceistina que están almacenadas en los lisosomas y que son secretadas en el espacio alrededor de los osteoclastos. Son mejores, y en esta tabla solamente hay 2 drogas que pueden ser utilizadas para hacer más hueso. Necesitamos más de estas drogas. También necesitamos drogas que no estén ligadas a los efectos colaterales de la osteoporosis, entonces que los pacientes no tengan miedo de utilizarlas. Definitivamente necesitamos medicamentos que mejoren el cumplimiento por parte de los pacientes. Hay un estudio que muestra que entre los medicamentos orales solamente menos de un 15% de los pacientes persisten en el uso después de 6 meses. Entonces la tasa de incumplimiento es muy alta con la terapia para la osteoporosis, y esto podría suceder con cualquier otra terapia. Y finalmente necesitamos medicamentos más baratos. Entonces veamos. Happy to be back after a really nice walk out there in Miraflores. Estar acá después de una buena caminata en Miraflores. Estoy muy contento de referirme a las nuevas terapias en osteoporosis. Los agentes que están apareciendo. Estos son los agentes que tenemos disponibles para la osteoporosis. 2 agentes en el grupo anabólico y muchos agentes en el grupo de antirresortivos. Entonces, ¿cuáles son las necesidades clínicas actuales? ¿Cuáles son las drogas que tenemos en osteoporosis y por qué necesitamos más? Yo diría que necesitamos más medicamentos orales que no tengan efectos gastrointestinales. Sería bueno tener agentes nuevos con más eficacia, más eficaces. Entonces, aquí tenemos a los osteoclastos y las enzimas, y que son liberadas en esta área y degradan el hueso.
Entonces, con cualquiera de las drogas para la osteoporosis siempre hay una condición genética que las hace pensar en desarrollar un medicamento, y esta es una enfermedad llamada pigmodissostosis autosómica y recesiva, y existe una deficiencia absoluta de la catepsina K. Estos individuos son de talla corta, sus dedos son pequeños pero son densos, los huesos son frágiles y hay un aplanamiento de la cara. Entonces esta condición se percibe, por ejemplo, en este artista tan famoso de Francia, Toulouse-Lautrec. Entonces se piensa que él tuvo esta condición. Entonces Adanacativ es un medicamento no selectivo, no básico de la catepsina K, entonces inhibe estas enzimas. Va a estar disponible en una dosificación oral una vez por semana, como los bisfosfonatos orales, también una vez por semana. En los estudios clínicos hubo un aumento en la densidad ósea en la columna y en la cadera, y una reducción en las fracturas en la columna y en la cadera en las áreas no vertebrales. También hay marcadores de la resorción ósea, la CTX sérica disminuyó, y por cierto, los marcadores de formación ósea